La noche, por Alberto Eriza, 22 de agosto del 2025. Primer atardecer. El sol descendía lentamente sobre el horizonte del océano, tiñendo las aguas de un rojo profundo que parecía respirar junto con las olas. La barca avanzaba despacio, impulsada por el viento constante que inflaba las velas tejidas con fibras de palma. En cubierta, los niños se arremolinaban alrededor de su abuelo. El anciano permanecía sentado sobre un tapete de hojas trenzadas, con la espalda recta y los ojos fijos en el cielo que se transformaba en un tapiz de fuego y sombras. Los más pequeños sostenían peces secos entre las manos, mordisqueando en silencio, esperando a que él hablara. Sabían que, al caer el sol, comenzaba la parte más esperada del día, los relatos del abuelo. Miren el horizonte, Dijo por fin con voz grave, pausada, como si cada palabra fuera una piedra que debía colocarse con cuidado sobre la otra. ¿lo ven? El sol parece un gran fruto maduro que se hunde en el mar. Muchos piensan que la oscuridad llega porque el sol se esconde, pero no es así. Escuchen bien, el universo no conoce de soles ni de luces. El universo es noche, la oscuridad es su verdadero rostro. Los niños lo miraron con ojos grandes. La brisa agitaba el cabello negro de las niñas, y uno de los pequeños, el más curioso, preguntó. Entonces, abuelo, ¿por qué existe el día? El anciano sonrió con ternura. El día es un regalo extraño. No es la regla, sino la excepción. Como cuando en medio de un océano interminable de silencio, de pronto escuchas el canto de un ave. La vida es un canto, un destello que rompe la quietud infinita. Se hizo un momento de silencio. El mar golpeaba suavemente el costado de la embarcación. Los adultos que gobernaban la vela escuchaban también, aunque fingían estar ocupados. Piensen en la noche que llega. La noche siempre regresa y se queda mucho más tiempo que el sol. Así es también en el universo, quieto, inmenso, silencioso, sin nada que interrumpa su calma. Esa calma es como la muerte, siempre presente, siempre esperando. Los niños se miraron entre sí. Uno de ellos frunció el ceño. ¿Quieres decir que la muerte es más fuerte que la vida? El anciano sacudió la cabeza lentamente. No, la muerte es más antigua, eso sí. Es como el mar. Estaba aquí antes de que naciéramos y seguirá aquí cuando no estemos. Pero eso no la hace más valiosa. Porque la vida, aunque breve como la chispa de un fuego, es lo que le da sentido a todo. Los niños guardaron silencio. En el cielo, las primeras estrellas se encendían tímidamente. El anciano las señaló con su bastón de madera. Miren cómo brillan. Cada una es como ustedes, un punto de luz que se atreve a encenderse en medio del manto oscuro. Y aunque el manto sea infinito, esas luces pequeñas cambian todo el cielo. Los niños se apretaron juntos, sintiendo el calor de las palabras. El abuelo suspiró, dejando que el rumor de las olas completara el pensamiento. La oscuridad es el hogar del universo. Pero la vida, pequeños míos, la vida es el milagro que lo interrumpe. Y nosotros, en esta barca que cruza mares desconocidos, somos parte de ese milagro. La voz del anciano se apagó, como lo hacía el día. El silencio de la tripulación era reverente, como si hubieran escuchado una plegaria. Y mientras la noche caía del todo, los niños comprendieron que aquel viaje no era solo hacia nuevas tierras, sino también hacia el corazón de un misterio mayor, el de la vida brillando en medio de la oscuridad eterna. Segundo atardecer. El segundo día de travesía había sido largo. El sol había ardido sobre las cabezas, y el océano parecía no tener fin. Al llegar el atardecer, cuando las aguas se tornaron de un azul profundo y el horizonte ardía en tonos púrpura, los niños se acomodaron una vez más alrededor de su abuelo. El viento soplaba suave, y la vela de palma se inflaba como el pecho de un ave en pleno vuelo. El anciano observó el sol mientras se hundía lentamente en el mar. Sus ojos, gastados por los años y el salitre, parecían seguirlo con una mezcla de respeto y nostalgia. Los pequeños lo miraban expectantes. Ellos sabían que, en cuanto el sol tocara el horizonte, comenzaría de nuevo el relato que cada tarde se convertía en una ceremonia. El anciano carraspeó suavemente y habló. Nuestros abuelos fueron los primeros en encontrar este camino. Se aventuraron en estas aguas mucho antes de que yo naciera. Siguiendo las estrellas, aprendieron a escuchar la voz del viento y a leer las corrientes como si fueran escrituras secretas.
Gracias a ellos, supimos que más allá de esta inmensidad, existe una tierra grande, fértil, donde el río no se seca y los árboles ofrecen frutos que no conocemos. El más pequeño interrumpió, con los ojos brillantes de ilusión. ¿Y por qué no volvieron? El anciano sonrió con una calma profunda, como si ya hubiera escuchado esa pregunta muchas veces en su vida. ¿Por qué no quisieron volver? Ellos entendieron que ese camino no es de ida y vuelta. El mar nos enseñó que todo tiene un rumbo y que hay viajes que solo se pueden hacer una vez. Esa tierra, la que algunos llaman la prometida, no se visita, se habita. Allí se quedan los que cruzan. Así ha sido desde nuestros abuelos y ahora es nuestro turno. Un silencio reverente se extendió sobre la cubierta. Los adultos que ajustaban las cuerdas de la vela miraban de reojo al anciano, confirmando con sus gestos que lo que decía era cierto. El abuelo continuó, su voz más grave al caer la primera sombra de la noche. Así como este viaje sin retorno, también lo es la vida. La muerte siempre está al final, esperándonos, como un puerto al que todos llegaremos. La oscuridad es la regla de todas las cosas, y es hacia allá donde todo regresa. Uno de los niños, con el ceño fruncido, preguntó. Entonces, ¿para qué nacemos? Si de todas formas volveremos a la oscuridad. El anciano lo miró con ternura. Para brillar. El universo entero es como el mar infinito, oscuro, inmenso, silencioso. Y de pronto, en medio de esa calma, se enciende una chispa, un día, una vida. Ese es el milagro, no porque dure para siempre, sino porque ocurre. Alzó el bastón de madera y señaló las estrellas que empezaban a bordar el cielo. Miren esas luces, son tan pequeñas que parecen nada frente al vasto manto oscuro. Pero si las apagamos todas, ¿qué quedaría? Solo un vacío sin forma. Esas pequeñas luces cambian el rostro de la noche, le dan sentido. Y sin nosotros entenderlo, son nuestra guía, la muestra de nuestro destino. Así también es la vida. El viento sopló con un silbido suave, como si confirmara sus palabras. Nuestros abuelos no regresaron, porque entendieron que esto no se trata de volver, sino de continuar. Así como la vida no vuelve a la nada, sino que se transforma en nuevas voces, en nuevos pasos. Ellos nos entregaron el camino. Ahora nosotros debemos dejar atrás la costa conocida y convertirnos en quienes habiten la tierra nueva. Los niños escuchaban en silencio, con el corazón encendido. El anciano cerró los ojos un momento y respiró hondo, dejando que el olor salobre del mar se mezclara con su memoria. Cuando volvió a abrirlos, el cielo estaba cubierto de estrellas. La oscuridad es la morada eterna del universo. Pero basta con una chispa para que todo cambie. Nosotros somos esa chispa. Y cuando lleguemos a esa tierra que nos espera, sabrán que no hemos viajado para escapar de la noche, sino para encenderla con nuestra luz. La vela crujió suavemente, y el océano respondió con su rumor incesante. Los niños se abrazaron, sintiendo que esa promesa les pertenecía. Y así, en medio de la noche que se extendía sin fin, el viaje adquiría un nuevo sentido, no era solo el tránsito hacia otra tierra, sino el cumplimiento de un destino inscrito en la misma lógica del universo. Tercer atardecer. El día había sido más apacible que los anteriores. El viento impulsaba la barca con suavidad y el océano parecía haber entrado en un sueño profundo. Cuando el sol comenzó a hundirse de nuevo en el horizonte, los niños corrieron hacia el abuelo, ansiosos de escuchar lo que traería ese nuevo atardecer. El anciano ya los esperaba sentado, con el rostro iluminado por la luz dorada que precede a la noche. Había pasado el día en silencio, observando las aguas, como si hablara con ellas sin necesidad de palabras. Cuando los pequeños se acomodaron a su alrededor, levantó la mirada hacia el cielo enrojecido. Hoy, el mar nos ha dado un respiro. Está quieto como si escuchara también lo que vamos a contar. Los niños se miraron entre sí, expectantes. Ayer hablamos de la oscuridad, de cómo es la casa del universo y de cómo la vida es apenas una chispa en medio de esa noche. Pero hoy quiero decirles algo que es aún más importante. Esa chispa es un milagro. Una de las niñas, de ojos brillantes, inclinó la cabeza. ¿Un milagro, abuelo? ¿Por qué? El anciano sonrió con dulzura, como si esa pregunta le confirmara que era el momento de hablar. Porque la oscuridad no necesita nada para existir. Ella es simple, callada, eterna.
Pero la vida lucha, es movimiento, es calor, es canto. Es como si la nada hubiera guardado silencio durante incontables eras, solo para escuchar por fin el murmullo de una voz. Tomó en sus manos un cuenco de agua y lo levantó para que los niños lo vieran. Miren el agua, quieta en este cuenco, parece dormida. Pero cuando sopla el viento, cuando cae una hoja, cuando pasa un pez, entonces se agita, se transforma. Eso mismo es la vida, la transformación que interrumpe el reposo eterno. Los niños lo observaban con los ojos fijos. Uno de ellos, el más pequeño, murmuró: Pero abuelo, si la vida se acaba, ¿de qué sirve? El anciano lo miró largamente, como si quisiera que sus palabras quedaran grabadas en su memoria para siempre. Escucha, hijo mío, el valor de la vida no está en cuánto dura, sino en qué ocurre. ¿Acaso un amanecer deja de ser hermoso porque sabemos que terminará en unas horas? ¿O una canción deja de conmover porque tiene un final? No, su hermosura está precisamente en que nace, brilla y se entrega antes de desvanecerse. Los niños quedaron en silencio, como si la respuesta hubiera sido más grande que la pregunta. El abuelo continuó, señalando el sol que apenas se sostenía sobre el mar. Miren ese astro. Cuando se esconde, todo vuelve a la noche. Pero mientras brilla, nos da calor, nos da alimento, nos permite vernos los unos a los otros. Así también es la vida. Un sol pequeño en medio de un universo frío. Y aunque sepamos que se apagará, mientras dura, transforma la oscuridad en algo lleno de sentido. Una brisa cálida recorrió la barca. Los adultos, que fingían trabajar en silencio, también inclinaban discretamente la cabeza para escuchar. El anciano, con voz cada vez más suave, añadió: Por eso, cuando me pregunten qué es la vida, les diré esto: es la manera en que el universo sonríe. Tal vez sea Dios quien nos regale esa sonrisa, o tal vez sea la necesidad misma del cosmos de escuchar un canto en su vasto silencio. Pero no importa de dónde venga, lo cierto es que existe y que nosotros estamos para vivirla. Los niños se abrazaron unos a otros, y el más pequeño apoyó la cabeza en la pierna del abuelo. El anciano le acarició el cabello, como quien bendice con un gesto silencioso. Recuerden siempre esto, pequeños míos. La oscuridad será siempre más larga, pero la luz es lo que nos da esperanza. Cada uno de ustedes es una chispa que cambia la noche, y mientras brillen, aunque sea un instante, el universo entero se llenará de sentido. El sol desapareció por completo, y la noche extendió su manto estrellado. Pero en los corazones de los niños, la certeza de aquel milagro encendido los acompañaría mucho más que cualquier lámpara. Cuarto atardecer. El día había sido más pesado que los anteriores. El viento no había favorecido la marcha y los hombres habían tenido que remar durante horas, dejando que el sudor cayera al mar como si también él exigiera su tributo. Pero al caer la tarde, cuando el sol se encendió de un rojo fatigado sobre el horizonte, los niños corrieron, una vez más, hacia su abuelo. El anciano estaba sentado, más encorvado que de costumbre. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el bastón de madera. Su respiración era lenta, como si cada inhalación le costara atravesar un muro invisible. Aún así, cuando los pequeños se sentaron a su alrededor, una chispa de alegría iluminó su rostro. Hoy el sol también parece cansado. Miren cómo se oculta más rápido, como si también quisiera descansar. Los niños lo miraban en silencio. Notaban que su voz estaba más baja, que sus palabras se arrastraban con cierta dificultad. Uno de ellos, con miedo de que el abuelo se durmiera antes de contar su historia, preguntó: ¿Por qué estás cansado, abuelo? El anciano acarició el cabello del pequeño y respondió con ternura: Porque yo también soy como el sol. He brillado durante muchos días y ya me acerco a mi propio horizonte. Pronto me tocará ocultarme y dejar que la noche me reciba. Un murmullo de inquietud recorrió a los niños. La más pequeña, con lágrimas que comenzaban a asomar en sus ojos, balbuceó: Entonces, ¿te vas a ir? El abuelo la miró fijamente, con la serenidad de quien conoce el mar profundo. Sí, pequeña mía. Todo sol se oculta. Todo fuego se apaga. Yo he recorrido muchos caminos y este será mi último viaje. Pero no deben entristecerse, porque así como el sol desaparece,
vuelve a levantarse al día siguiente. Y aunque yo no esté, ustedes serán ese nuevo amanecer. Los niños guardaron silencio. El océano, con su vaivén lento, parecía acompañar aquel momento solemne. El anciano continuó. La vida es un ciclo. Yo recibí la luz de mis abuelos, quienes descubrieron esta ruta. Ellos me entregaron su sabiduría, su fuerza y sus sueños. Y ahora, esa luz que me fue dada, yo la entrego a ustedes. Yo me voy apagando, pero ustedes apenas comienzan a brillar. Uno de los niños levantó la voz con valentía, como si quisiera desafiar la tristeza que caía sobre todos. Pero tú eres fuerte, puedes seguir brillando. El anciano rió suavemente, con una ternura que desarmó la tensión. La fuerza no siempre está en seguir, hijo mío. A veces, la verdadera fuerza está en saber detenerse, en entregar lo que uno ha cuidado. Yo no puedo llevar esta luz más allá, pero ustedes sí. Son ustedes quienes la harán crecer en la nueva tierra. La brisa sopló, haciendo crujir la vela. Las estrellas empezaban a encenderse sobre el cielo oscuro. El abuelo la señaló con un gesto pausado. Miren esas estrellas. Algunas brillan, aunque ya murieron hace mucho. Su luz viaja hacia nosotros recordándonos que aún después de apagarse, siguen alumbrando. Así también será conmigo. Cuando me haya ido, mis palabras, mis recuerdos, mi amor, todo eso seguirá brillando dentro de ustedes. La más pequeña, con la voz temblorosa, preguntó. ¿Y no te da miedo, abuelo? El anciano cerró los ojos un instante, dejando que la pregunta reposara. Luego respondió, sereno. No, pequeña, porque no voy hacia lo desconocido. Voy hacia la misma oscuridad de la que venimos todos. Y en esa oscuridad hay calma. He vivido, he amado, he visto el mar, he escuchado el canto de los pájaros, he sentido el calor del sol en mi piel. Eso basta. Y lo que me consuela es saber que ustedes seguirán sintiendo la vida allá donde yo no estaré. Los niños se abrazaron entre ellos. Algunos sollozaban en silencio, pero en sus ojos brillaba una certeza nueva, que su abuelo no desaparecería del todo mientras lo recordaran. El anciano apoyó la espalda contra la madera de la barca, cansado, pero con el rostro iluminado por la luz rojiza del sol que moría. Escúchenme bien, pequeños míos. El final no es un vacío, es un regreso. Y en ese regreso cada chispa que dejamos encendida se convierte en estrella. Yo ya soy viejo y mi cuerpo pronto descansará. Pero ustedes son la promesa. No lo olviden nunca. Son el amanecer que espera tras mi noche. El sol se hundió por completo y el cielo estrellado se abrió sobre sus cabezas. Los niños, abrazados unos a otros, sintieron que aquella noche no sería de temor, sino de esperanza. Porque en la mirada cansada de su abuelo brillaba, todavía, el reflejo de un fuego que nunca dejaría de acompañarlos. Quinto atardecer. La travesía había cambiado. Durante los días anteriores, el mar había parecido eterno, una piel interminable de agua y cielo. Pero en esa jornada, al caer la tarde, un murmullo recorrió la barca, en el horizonte, bajo el resplandor del sol que descendía, una línea oscura comenzaba a dibujarse. No era nube ni sombra, era tierra. Los hombres señalaron en silencio, y un estremecimiento recorrió a todos. Los niños, excitados, corrieron hacia el abuelo, que permanecía recostado contra la madera. Sus ojos cansados se iluminaron al ver las siluetas de montañas apenas insinuadas en la distancia. Ahí está, la tierra que nuestros abuelos nos prometieron. Los pequeños lo rodearon, con la emoción vibrando en sus voces. ¡Lo encontramos, abuelo! ¡Lo encontramos! El anciano levantó lentamente una mano y señaló el horizonte. El sol, enorme y rojo, descendía detrás de la nueva tierra, tiñendo el mar de un resplandor ardiente. No es que la hayamos encontrado nosotros. Ella siempre estuvo ahí, esperando. Lo que hicimos fue atrevernos a cruzar la noche del mar para hallarla. Los niños guardaron silencio, atentos a cada palabra. El anciano prosiguió. Recuerden lo que hemos hablado cada tarde. El universo es oscuro, inmenso, eterno. La luz es pequeña, breve, frágil, pero cambia todo.
Esta tierra que ven al frente es como la vida, una excepción luminosa en medio de un océano infinito. No es la norma, es el milagro. Los niños lo miraron con los ojos llenos de asombro. El más pequeño, con voz apenas audible, preguntó: ¿Y tú estarás con nosotros cuando lleguemos? El anciano no respondió de inmediato. Contempló el horizonte, donde el sol se fundía con la silueta de la tierra nueva. Luego volvió a mirarlos, con una ternura profunda. No, pequeños míos. Mi viaje termina aquí, en ese mar que me vio envejecer. Yo no pondré mis pies en esa tierra, pero ustedes sí, y eso basta. Porque la vida no se trata de poseerlo todo, sino de entregar el fuego para que otros lo lleven más lejos. Los niños apretaron las manos del anciano, y él sonrió, acariciando sus rostros con un gesto lento. Cuando pisen esa tierra, recuerden lo que les he dicho. No olviden que la oscuridad es la regla, pero que su tarea es encender la chispa. Cada árbol que planten, cada hijo que nazca, cada canto que eleven al cielo, será la luz que el universo nunca había conocido antes. El sol estaba ya a medio hundir en el horizonte. Su reflejo bañaba los rostros de todos con un resplandor dorado, como si los bendijera. El anciano cerró los ojos un instante, respirando hondo el aire cargado de sal y promesa. Esa tierra no es solo suelo y ríos, es también el símbolo de la vida misma, breve, milagrosa, imposible de retener. Yo regreso a la noche, pero ustedes serán el amanecer de esa tierra. El silencio se hizo profundo. Los adultos inclinaron la cabeza, respetando aquel momento como un ritual sagrado. Los niños, abrazados a su abuelo, entendieron que aquella última enseñanza no era para entristecer, sino para guiar. El sol terminó de ocultarse, y las primeras estrellas aparecieron sobre el cielo. El anciano abrió los ojos por última vez y susurró, con una paz absoluta: El universo es noche, pero ustedes son las luces que lo hacen sonreír. Los niños lo miraron en silencio, y aunque en sus corazones dolía la certeza de que esa era su despedida, también sentían que sus palabras habían sembrado en ellos una llama imposible de apagar. La barca continuó su marcha hacia la tierra prometida, llevando consigo no solo a quienes aún respiraban, sino también el eco eterno de la voz del abuelo, que seguiría brillando en cada amanecer de la nueva tierra. Grabado en Cancún, Quintana Roo, el 23 de agosto del 2025. Todos los derechos reservados a favor de Alberto Ariza.